Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar del Chova Training Center. Y yo soy Maricruz Grau, responsable técnico de acústica en Chova, y hoy hablaremos en nuestro webinar sobre mejoras de los sistemas de placa de yeso con una membrana acústica. Nos centraremos en una investigación que recientemente hemos hecho sobre los sistemas autoportantes con placa de yeso. Chova somos fabricantes de sistemas constructivos que garantizan el confort de las personas en los edificios. Somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y acústico. Contamos con más de 77 años de historia en el sector de la impermeabilización y tenemos tanto presencia nacional como internacional. Y contamos ya también con muchos años de experiencia de exportación en otros países. Recientemente hemos entrado en el grupo BMI, por lo que ahora pertenecemos a un grupo internacional. Y estas son nuestras gamas de productos que, como os he comentado, fabricamos tanto la impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. También disponemos de láminas específicas contra el garradón. Vemos en la gama de impermeabilización disponemos de láminas bituminosas como todos los compuestos complementarios como geotextiles, el geofilm, el Chovadren, ¿vale? Toda la gama de impermeabilización bituminosa. En aislamiento térmico somos fabricantes del XPS, el Chovafoam, y de los compuestos de Inverlosa y Chovater. Estos dos son compuestos que utilizan nuestro aislamiento térmico Chovafoam con una capa, la Inverlosa, de una losa filtrante para acabado en cubierta, y el Chovaterm es un compuesto para, sobre todo, rehabilitación en cubiertas, donde con una misma instalación estamos facilitando la instalación del XPS y la lámina de impermeabilización. En la gama de aislamiento acústico tenemos nuestras láminas Viscolam, que es lo que nos centraremos hoy la investigación que hemos realizado, y después tenemos distintos compuestos como el Chova Acoustic, las láminas de impacto Chova Impact y, bueno, y distintos absorbentes y todos los complementos que se necesita para el aislamiento. Y como os he comentado antes, también tenemos unas láminas específicas contra el garradón, que, bueno, que ahora se le da mucha importancia por todo el tema de la normativa. Apostamos por la investigación y la innovación, tanto en nuevos productos como en nuevas soluciones. Realizamos estudios para ir mejorando todas nuestras soluciones y todo el asesoramiento que os podemos aportar a partir de la experiencia que tenemos. También realizamos algunos ensayos in situ que nos permiten investigar tanto en productos como nuevas soluciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de un estudio que realizamos sobre las láminas de impacto. Pues bueno, es un pequeño ejemplo y hoy veremos una investigación realizada en tabiques de placa de yeso. Todos nuestros productos están enfocados en la sostenibilidad y la rehabilitación. Chova dispone de todas de sus productos, las DAB, la Declaración Ambiental de Producto. También estamos adscritos al Green Building Council y bueno, podéis encontrar todas las fichas de sostenibilidad en nuestra página web. Estas son las declaraciones ambientales de producto, que os las podéis descargar en la página. Chova fue el primer fabricante de aislamiento acústico que incluyó las DAB de sus láminas acústicas. Y bueno, antes de empezar con lo que sería ya plenamente el proyecto que hemos visto de cómo mejorar los sistemas de placa de yeso con la lámina, pues siempre me gusta recalcar los conceptos de aislamiento y acondicionamiento. El aislamiento acústico es cuando necesitamos evitar la transmisión del ruido, es decir, yo estoy produciendo ruido en este recinto y necesito cortar ese ruido para que no pase a la otra sala o al otro recinto, ¿vale? Entonces aquí realizaremos una solución que nos corte el ruido, por lo tanto aislaremos acústicamente estas salas. Cuando hablamos de acondicionamiento acústico, ya no hablamos de cortar el ruido, sino de evitar esa reflexión. Cuando el sonido choca contra un material que es
absorbente acústico, ¿vale? Pues aquí vemos que puede pasar el sonido, pero nos está evitando esa reverberación, que es lo que hace que dentro de un mismo local no haya un confort acústico y, por ejemplo, en un restaurante que hay pocas mesas, si no hay un buen acondicionamiento, no se puede hablar y hay mucho barullo y mucha reverberación. Pues esto lo conseguimos con materiales absorbentes. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de acondicionamiento acústico. Este es un pabellón, que este es el plano, donde se realiza una actuación con paneles absorbentes Jove Acoustic Deco. ¿Vale? Esto es una espuma de poliuretano absorbente que al final lo que hace es que evita que todo ese sonido que está rebotando por un pabellón de un volumen tan grande y con unas paredes que son reflectantes, también la chapa, que sería la cubierta, todo esto nos hace que no se pueda estar allí, que al hablar se cree ese efecto de eco y reverberación. Pues bueno, con esto se solucionó. Aquí vemos algunas medidas, simplemente por ver algunos ejemplos de acondicionamiento. Este es otro pabellón que se realizó con el Jove Acoustic Deco Solid, que es una espuma de melamina, y también directamente se pegó a lo que sería la cubierta los paneles absorbentes. Este es un ejemplo que se hizo junto con la Universidad de Gandía, de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se realizó una intervención en una sala que posteriormente iba a ser un estudio de radio. Pues bueno, aquí veis nuestro Jove Acoustic Plus Fieltex, que este es un material compuesto que lleva una lámina acústica y un fieltro textil. Pues aprovechando este fieltro textil, que es muy absorbente, colocamos un panel, una placa perforada para acondicionamiento, por lo que por aquí podía pasar el sonido y se absorbía en la cámara en el fieltro textil. Y también bajó muchísimo el tiempo de reverberación, por lo tanto el confort acústico en la sala de radio. Y bueno, como ejemplo ya de aislamiento acústico, ¿qué es lo que necesitamos para cortar el ruido? Que es lo que habíamos comentado, cuando tenemos dos recintos y queremos aislar uno respecto al otro de ese ruido. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de ruido es el que vamos a eliminar. El ruido aéreo. En ruido aéreo nos referimos a todo aquello que se transmite por el aire, música, conversaciones, el tráfico que nos llega a través de las ventanas. Todo esto sería ruido aéreo. Ruido de impacto, pues cualquier sonido que pase por la estructura y sea un golpe seco que pase estructuralmente, ya sea pisadas, un golpe, arrastre de sillas. Y después vibraciones. Las vibraciones también se transmiten a través de la estructura, pero ya no es un golpe, sino un golpe impulsivo, sino que es algo que normalmente alguna máquina o algún electrodoméstico que entra en vibración y esa vibración se transmite a la estructura y por lo tanto nos llega a todas las partes del edificio si no está bien aislado. Pues bueno, un poco sabiendo de dónde viene el ruido, ya iniciaremos la búsqueda de la solución de ese ruido, para aislar el ruido. Perdón. Aquí veis un ejemplo de todos los ruidos que nos podemos encontrar en un edificio. Pues bueno, pueden ser cisternas, tuberías, electrodomésticos, ruido de tráfico, música, ascensores. Como veis, aquí hay una gran variedad de ruidos, por lo que os decía que es importante identificar qué tipo de ruido estamos queriendo aislar. Si es música, pues será ruido aéreo. Si es el ascensor, aparte del ruido aéreo, seguramente irá por las guías del ascensor y será estructural, ¿vale? Un poco identificar qué tipo de ruido y a partir de ahí buscar solución. Cuando hablamos del ruido aéreo, ¿vale? Nos centraremos hoy en el ruido aéreo, pues es muy importante también saber que hay dos tipos de materiales, los aislantes acústicos y los absorbentes. Los absorbentes, os he dicho que serían los del acondicionamiento, permiten el paso de sonido, pero nos permiten absorber el ruido que pasa, por ejemplo, dentro de una cámara de un trasdosado o de un techo. Ahí utilizaremos absorbentes acústicos para que el ruido que pueda pasar se absorba y no quede en ese hueco y haga efecto tambor.
y la parte de aislantes acústicos son los que realmente me estarán cortando el paso del ruido, ¿vale? Por tanto, me tengo que centrar, me ayudaré del absorbente, pero sobre todo para aislar necesitamos aislantes acústicos. Nosotros hoy nos centraremos en el Viscolam, que son unas láminas acústicas de muy poco espesor, de alta densidad, y las utilizamos como refuerzo de la placa de yeso. ¿Vale? Tenemos distintos productos como el Viscolam 35 de 3,5 kilos por metro cuadrado, 2 milímetros de espesor, el Viscolam 65 con 6,5 kilos por metro cuadrado y 4 milímetros de espesor, Viscolam 100 de 10 kilos y 6 de espesor. ¿Vale? Pues un poco en función de las necesidades que tengamos en el proyecto, pues buscaremos más masa o menos masa. ¿Vale? También un poco nos influirá el espesor que podamos quitar a nuestra solución. ¿Vale? Pues un poco simplemente sería, el concepto es cuanto más masa le añada al sistema, más aislamiento tendré. Aparte este producto, aparte de tener en poco espesor mucha masa, la ventaja que tiene es su elasticidad. Es un producto es de base bituminosa y lo llamamos lámina viscoelástica porque es muy flexible y esto nos favorece a la hora de colocar entre las placas pues el sonido. Al cambiar de la placa a la lámina pues tiene más resistencia y por lo tanto tiene más aislamiento. Y bueno, entrando ya un poco en lo que veníamos a explicar en el webinar, tenemos un recinto de ensayos donde hemos hecho, como aquí veis, dos recintos, hemos cerrado dos recintos. Aquí tenéis el volumen, la superficie de cada uno, más o menos será como un dormitorio habitual entre dos viviendas, y lo que hemos querido simular es qué aislamiento me daría esta medianera, ¿vale? entre dos salas reales, ¿vale? Pues bueno, estas son nuestras casetas de pruebas. Aquí veis las dos casetas unidas, todavía aquí había un tabique de ladrillo y lo hemos quitado, y a partir de ahí vamos a ejecutar todas las soluciones con placa de yeso, ¿vale? También tenemos las suspensiones de caucho del techo, ¿vale? Vamos a ver que en cada flanco, tanto en laterales como en techo, vamos a cubrir esos puntos por donde puede pasar el ruido. ¿Vale? Aquí ya empezamos a ejecutar todo lo que sería la estructura. Esta será nuestra medianera, una estructura de 48 con su banda acústica en todo el perímetro, y después en paredes, como veis, aquí tenemos un trasdosado, realizaremos un trasdosado simple en los laterales y un techo simple también. En el techo, muy importante, los separadores. ¿Vale? En acústica, todas las uniones que podamos siempre las tenemos que realizar con algún elemento elástico, ¿vale? Pues ya sea, si tenemos que arriostrar las paredes, pues utilizaremos un separador de trasdosado, en este caso el 3801, ¿vale? Aquí veis cómo lleva un trocito de caucho que me va a absorber esa vibración que pueda pasar y no me transmitirá directamente a la pared, ¿vale? Si yo esto directamente le uniera aquí con un trozo de metal, el sonido me pasaría rápidamente y no tendría ningún aislamiento aquí. Pues bueno, esto me está cortando esa vibración. Empezamos a construir todos nuestros tabiques y trasdosados. Aquí veis cómo estamos poniendo en el lateral, esta es nuestra medianera, ¿vale? Ya veis que hemos puesto, aquí se empezó ya a colocar la placa en el otro recinto, tenemos la estructura hueca y en los laterales vamos rellenando con una lana de roca y una placa, que eso es un trasdosado simple, como por ejemplo la hoja interior de una fachada normal. ¿Vale? También veis que esta parte sería esta parte de aquí, que hay un pilar, pues bueno, todo lo que sea ese flanco lo vamos a cubrir. Si hay un pilar, pues se tiene que cubrir también hasta que llegue a la medianera. Lo que queríamos probar, ya que estábamos con la estructura vacía, pues queríamos probar qué aislamiento tendría un tabique de una estructura simple y una placa de yeso a cada lado.
¿vale? Lo que siempre, bueno, al principio a la aparición de la placa de yeso, lo que se temía y lo que muchas veces pasaba es que no rellenaban la cámara con nada. Entonces, queríamos comprobar que realmente el aislamiento de la cámara, el absorbente, nos va a ayudar en el aislamiento. Pues bueno, esta era una buena forma de comprobar cómo actuaba ese absorbente. Pues lo primero que hicimos es ensayar sin absorbente. Cerramos aquí la medianera, también colocamos un suelo flotante mínimo que sería con una lámina acústica y un parquet, ¿vale? Para que, como en una vivienda, cada habitación, o sea, cada vivienda colindante tiene que tener su suelo flotante. Pues bueno, estas serían las condiciones como dos viviendas colindantes en cualquier obra. Esto es como hicimos las medidas, siguiendo todas las normas de medición, nuestros equipos de medida, ¿vale? Para que veáis que es como si fuésemos a hacer una auditoría acústica a un edificio. Medimos y este fue el resultado, ¿vale? Aquí veis una placa de yeso, perfilería de 48 sin absorbente y una placa de yeso, ¿vale? Entonces, el resultado fue un DNTA de 35. El DNTA, como sabéis, es el índice de aislamiento medido in situ, que es lo que nos pide el código técnico, ¿vale? Aquí te influyen todas las características de la sala, ¿vale? En este DNTA pues te influyen los flancos, te influyen el volumen, la superficie de la pared de separación, ¿vale? Entonces esto es como un caso real cualquiera que podamos ir a medir a una vivienda. Bueno, pues nos encontramos eso, que una perfilería sin absorbente y con una placa nos da un aislamiento de 35. Pues bien, quisimos compararlo, ahora volvimos a quitar la placa, aquí veis, esta es nuestra medianera, quitamos la placa y lo rellenamos con una lana de roca de 70 kilos y 40 de espesor, ¿vale? Dentro de la perfilería. Pues volvimos a realizar toda la pared y volvimos a medir. ¿Vale? Aquí veis que estamos comparando, este es el aislamiento que nos había salido sin el absorbente y este sería colocando el absorbente, ¿vale? Como veis, hemos pasado de 35 dB a 41 dB. Es decir, sí que, aunque digamos que lo que es el aislante real es la placa de yeso, un absorbente es muy importante también en la cámara para que lo que pase lo pueda absorber y reducir el ruido, el paso del sonido. Vale, como veis, prácticamente en todas las frecuencias hay una mejora de aislamiento. Por lo tanto, esta transparencia yo siempre la he utilizado como teoría, ¿vale? Para explicar lo que era un aislante y un absorbente. Entonces yo siempre decía, ¿qué es el que me da el mayor aislamiento, la placa o la lana de roca? Pues bueno, yo en realidad siempre poníamos 80-20 y bueno, pues aquí es una comprobación real de que sí que estamos dentro de ese porcentaje. Hemos conseguido el DNTA 41 de este tabique y lo que sería solo la placa nos está aportando, la placa de la estructura nos aportan 35 dBA. Y la lana de roca nos ha hecho ganar unos 6, que sería el 15%. Por tanto, vemos que realmente el aislante es la placa de yeso, pero no debemos descuidar siempre los absorbentes dentro de las cámaras, ¿vale? Tanto en techos como trasdosados y paredes. Vale, pues una vez ya teníamos este tabique, una lana de roca y una placa de yeso a cada lado, pues decidimos colocar doble placa de yeso a cada parte de la estructura. ¿Vale? Volvimos a medir y nos dio este resultado, nos dio 47. Pasamos de 41 dB a 47. ¿Vale? Bueno, aquí veis, bueno, después veremos la forma de la gráfica, ¿vale? Después os explicaré este punto débil que sería del tabique, porque veis que aquí hay como un descenso de lo que sería el aislamiento. Bueno, una vez ya tenemos doble placa, perfilería y doble placa, lo que hicimos fue añadir viscolam a cada cara, ¿vale? Colocar entre esas dos placas que teníamos a cada lado
una lámina Viscolam 65, que es la de 4 milímetros, que es la más estándar que utilizamos en nuestras soluciones. Pues bueno, aquí veis cómo se colocó el Viscolam. Siempre tenemos que tener en cuenta, contrapeando, veis aquí que hay como un corte, ese es un trocito de Viscolam y esto es la lámina completa, porque se empezó desde aquí, ¿vale? Y esto se completaría el tramo. Pues veis importante que la lámina Viscolam está contrapeando las juntas de la primera placa, ¿vale? Para que al final lo que tenemos que hacer es ponérselo lo más difícil posible al ruido. Si yo tengo una junta, pues voy a cubrirla con este material para que no me coincida esta junta con esta, ¿vale? Volvimos a cerrar con doble placa y lámina y se volvió a medir. Aquí vemos cómo realizamos la medición con la fuente de decaédrica, el sonómetro y todas las posiciones marcadas, o sea, como marca la norma. Y bueno, este fue el resultado, ¿vale? Aquí veis la gráfica en rojo, es la de doble placa y Viscolam con la perfilería y lana de roca. Pues bueno, pasamos de un valor de doble placa y lámina, de doble placa que teníamos de 47 a doble placa y lámina de 53, ¿vale? Se aumentó el global, pero sobre todo lo que nos tenemos que fijar es si vemos por frecuencias, vemos que en todas las frecuencias aumentamos, sobre todo en bajas frecuencias es donde hay mucha diferencia, pero lo más importante para mí sería este pico, ¿vale? ¿Qué significa este pico? Pues que a esta frecuencia, más o menos a la 3150, ¿vale? Es donde está el punto más bajo de la gráfica azul. Aquí sería la frecuencia crítica de la placa de yeso, ¿vale? Cada material tiene una frecuencia crítica que es como un punto débil donde el aislamiento baja, ¿vale? Como nosotros estamos construyendo un tabique solo de placa de yeso, pues bueno, siempre vamos a tener ese punto débil de la placa de yeso, porque tenemos todo lo que me está aislando es placa, ¿vale? Pues al introducirle la lámina, veis aquí que este punto débil desaparece. Y como os comentaba antes con el absorbente, desde la teoría siempre intentábamos justificar el Viscolam, la mejora del Viscolam con estas gráficas. Estos son 2 ensayos en laboratorio de este sistema de doble placa con perfilería autoportante y lana y doble placa y lámina, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que veíamos en laboratorio, que el aislamiento sin Viscolam era de 50 y con Viscolam 56 y ya se veía ese pico de la bajada en la frecuencia crítica, pero es que ahora lo hemos comprobado, que in situ sigue pasando lo mismo, es decir, podemos comprobar que la lámina nos está ayudando a mejorar ese punto débil. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues si tuviésemos un tabique, no es un mal aislamiento, pero si tuviésemos un tabique con solo placa, pues bueno, debemos tener en cuenta que si un ruido que pasa a esta frecuencia, pues lo oiremos mucho más que si tuviésemos el tabique con la lámina, ¿vale? Por lo tanto, es un buen punto de mejora. Y a bajas frecuencias también estamos mejorando bastante lo que sería el aislamiento. Y bueno, una vez ya tenemos todo el tabique hecho, doble placa, lámina, con la perfilería, nos queda claro que queremos poner la lámina porque tiene muchas ventajas, pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer instalaciones? ¿Vale? Al final, en una obra, en un dormitorio, pues va a haber luces, enchufes y van a pasar un montón de instalaciones. Pues bueno, ya que teníamos el tabique, quisimos simular estas instalaciones, ¿vale? Configuramos un dormitorio individual donde en cada parte había un enchufe, un conmutador y la caja de luces, ¿vale? Tanto en el emisor como en el receptor. Aquí veis en el dibujo o sea, en el dibujo, en las fotos, aquí tenemos para colocar el enchufe y el conmutador y la caja, ¿vale? En ambas salas y volvimos a medir. Pues bueno, el resultado fue que de 53 pasamos a 52, ¿vale? No está mal. Vemos que nos van a influir las instalaciones, pero bueno, hemos bajado un dB. Y veis que prácticamente, menos aquí alguna frecuencia, pero
prácticamente la gráfica es la misma. Entonces nos planteamos también qué pasaría si hubiese todavía más instalaciones, cuando estamos hablando de un dormitorio ya principal, un dormitorio doble donde va a haber doble enchufe y doble luz. Vale, pues bueno, volvemos a realizar las instalaciones. Veis que aquí ya hemos incluido perdón, la otra parte y se vuelve a medir. Y bueno, y veis que nos da el mismo resultado, ¿vale? Prácticamente cuando teníamos cuando teníamos el primer dormitorio, prácticamente son todas las frecuencias iguales menos alguna, y aquí veis ya un poco más de diferencia, pero el aislamiento global es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿aquí qué podemos pensar? Pues bueno, que nos van a influir las instalaciones, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí lo que hicimos es cuando hicimos estas perforaciones, ¿vale? A las dos caras, como estamos hablando de un tabique autoportante simple, no podemos, no se pueden en una misma estructura enfrentar, por lo tanto, tiene que estar desplazadas. Esto nos tiene que valer también para la doble estructura. Aunque yo tenga doble estructura y pueda realizar el agujero en el mismo sitio, ¿vale? Lo que tenemos que pensar es que cuanto más masa quites en el mismo sitio, si yo agujereo en una parte y en la otra, estoy haciendo que el ruido tenga un paso ahí perfecto, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar contrapear esas instalaciones, ¿vale? Estas son cosas que deberíamos de tener en cuenta en la hora de diseñar ese dormitorio, bueno, en realidad todo el proyecto. Estas serían las comprobaciones que hicimos respecto a las instalaciones. Y bueno, un poco sabiendo por qué utilizamos el Viscolam, pues como os he comentado, estamos viendo que en tabiquería seca nos está mejorando el tema de la frecuencia crítica y a baja frecuencia. Y bueno, ¿y qué podemos elegir? Pues bueno, tenemos distintas láminas que como hemos hablado, según el espesor que yo pueda colocar o la necesidad de aislamiento que tenga, pues colocaré o más peso o menos peso en esa lámina. Siempre intentamos, este material lo colocamos como refuerzo de la placa de yeso laminado. Vale, pues este es el resumen de lo que habíamos visto. En tabiques autoportantes, esta sería nuestra mejora, que quitamos ese punto crítico de la frecuencia crítica, y a bajas frecuencias estamos mejorando también bastante. Y si hablamos en trasdosados, esto viene de otra investigación que hicimos en tema de trasdosados, pues bueno, aquí veis que había como soporte un tabique de ladrillo, colocamos un Choc Acoustic Plus Fieltex que lleva fieltro a ambas caras y la lámina acústica, perfilería autoportante y una placa, y realizamos la medición. Y volvimos a realizar la misma medición colocando, en vez de una placa, añadir un Viscolam y otra placa, creando este sándwich acústico. Pues bueno, aquí vemos que en 17 milímetros que le hemos aportado al sistema, que es prácticamente nada, hemos mejorado el global en 5 dB. Pero si vamos un poco más allá, de 54 hemos pasado a 59, pero viendo por frecuencias, vemos que medias altas frecuencias prácticamente nos aísla lo mismo, pero la ganancia del Viscolam la tenemos aquí, en bajas frecuencias. Por lo tanto, también es muy interesante en trasdosados colocar, siempre que podamos, entre dos placas la lámina acústica, el Viscolam. ¿Vale? Por tanto, en tabiques autoportantes, la frecuencia crítica, y aquí a bajas frecuencias una mejora importante. Y después también tener en cuenta que en acústica la puesta en obra es prácticamente todo, ¿vale? Aquí os voy a poner un ejemplo donde se proyectó bueno, teníamos un proyecto de unas habitaciones y demás, y se proyectó con el arquitecto esta solución: una estructura de autoportante de 70 de ancho con una lana de roca, y a cada lado doble placa de yeso de 15 milímetros con una lámina Viscolam de 10 kilos. O sea,
Esto era una muy buena solución, ¿vale? Para ser de estructura simple, ¿vale? Nos íbamos a doble de 15, doble placa de 15 y una lámina Viscolam de 10 kilos. Esto se realizó una simulación acústica con un programa de cálculo acústico y este era el RA, ¿vale? El RA era de 59 dBA. Como veis aquí, estamos dando un índice que es RA, hasta ahora hemos visto el DNTA, porque el DNTA es el aislamiento in situ que nos va a pedir el código técnico, pero nosotros a la hora de proyectar siempre nos vamos a basar en el RA, que es el aislamiento o bien teórico o bien en laboratorio del elemento. Es decir, esto es el aislamiento que tiene esta pared. Me da igual en condiciones ideales, sin tener en cuenta lo que hay en los laterales o cómo es las dimensiones del recinto, ¿vale? Cuando yo esta solución la traslado a una obra y ya empiezo a poner paredes laterales, techo, suelo, instalaciones, todo esto me va a crear unas condiciones que después me van a variar este valor y tendré un DNTA in situ que normalmente es inferior, ¿vale? Normalmente contamos que de este valor al DNTA hay una diferencia entre 3 y 10 dB, incluso puede haber más, ¿vale? Según cómo se instale, cómo se ejecute el tabique. Por lo tanto, a mí lo que me interesa en este caso es que veáis que lo que sería el estudio se realizó una propuesta de este tabique, ¿vale? Después la dirección facultativa y la constructora y demás, pues bueno, viendo ya cómo funcionaba la obra y demás y el presupuesto, pues quisieron ver cómo quedaría este mismo tabique, 2 placas de 15, perfilería de 70 con lana, pero con la lámina en vez de la de 10 kilos, la de 6,5, el Viscolam 65. Bueno, pues se volvió a simular teóricamente y nos daba un aislamiento de 57. Vale, al final, por tema de proyecto y demás, que se llegó a la solución que se colocó sería una Viscolam solo a una cara, ¿vale? Por tanto, en una cara se quedó sin lámina, doble placa de 15, una perfilería de 70 y doble placa y lámina. Esto nosotros, simulándolos, nos daba un valor de 55. Aquí, un valor de 55 en RA, si nos van a pedir un aislamiento in situ de 50, puede ser justo, porque como os comentaba ya, de la diferencia del RA al DNTA, siempre vamos a contar entre 3 y 10 dB. Pues bueno, aquí podríamos estar o no podríamos estar. Es decir, aquí ya entramos en un rango que tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Pues bueno, se nos dio la oportunidad de ir a medir esa solución que se había colocado en una de las habitaciones y se midió aquí estaría la fuente y aquí el receptor. Pues bueno, se midió esta medianera, como veis, ¿vale? Esta es la medianera, y nos dio un DNTA de 47, ¿vale? El teórico era 55 y el DNTA se quedó en 47. En realidad el código técnico nos exige DNTA 50, ¿vale? O sea, nos quedamos por debajo. Hicimos también la medición en la otra configuración, ¿vale? A la otra parte que, como veis, es una superficie más pequeña y en este caso nos dio un DNTA 49. Se acercaba a los 50, pero aún así estamos por debajo de la exigencia del código técnico. Vale, pues esta sería la situación que quedó de la medición. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Nosotros teníamos un RA de 55, que en principio, pues ya os digo, es justo, pero tú piensas que el RA 55 es mayor de 50. Pues bueno, pues aquí lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que en la obra existen puentes acústicos, pues por la puerta, cuando tú estás emitiendo más de 100 dB en esta habitación, pues este ruido se puede colar por la puerta, que es el punto débil de esta pared, y entrar donde estás recibiendo ese ruido. Al igual que aquí, esto sería la parte del balcón, pero era un muro cortina que no tiene prácticamente aislamiento. Entonces, por aquí también hay un punto débil. ¿Vale? Y aparte que, como veis aquí, tanto en esta habitación como en esta, hay un montón de instalaciones que, aunque
no estaban enfrentadas, como os decía, porque en una estructura es más difícil, siempre va contrapeada, pero aún así estás realizando muchas perforaciones. ¿Vale? Pues bueno, todo este conjunto de situaciones dio que del RA 55 nos quedamos con 47. Y aquí, ¿por qué nos dio un poco más? Pues porque aquí teníamos un pilar, ¿vale? Entonces el muro, en esta unión con el muro cortina va contra un pilar que lo protege un poco más este flanco que en este caso, ¿vale? También aquí se entiende que la medianera estaba toda hecha y después se hizo este tabique interior que está protegiendo también este flanco, ¿vale? Por eso también la superficie es más pequeña. Quiero decir que en cada situación, poniendo la misma solución, veis que son valores distintos porque hay 1000 condiciones, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando proyectamos con un RA tenemos que tener un valor más o menos seguro, es decir, bastante más de 50 para que después todas estas condiciones reales no nos hagan quedar por debajo del DNTA 50. Y bueno, un poco como aprovechando el tema del valor de aislamiento, o sea, que queremos conseguir y mejorar nuestras soluciones acústicas, pues bueno, comentaros lo que dice la norma, la 74201, ¿vale? Que es una norma que fue aprobada el año pasado, en septiembre, en 2021. Pues bueno, aquí vemos que esta norma lo que quiere hacer es clasificar la calidad acústica de los edificios, ¿vale? Para que cuando nosotros como usuarios vayamos a comprar una vivienda y ese edificio pues tenga la clasificación, pues nosotros podamos valorar si realmente vale la pena pues invertir en ese confort acústico o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros lo que tenemos, la normativa de edificación actual es el DBHR, que son los requisitos mínimos sobre las condiciones acústicas que debe tener un edificio, ¿vale? Pues esta norma lo que hace es que valora al proyectista o, bueno, tiene en cuenta que ese esfuerzo que hace por ya no cumplir el DBHR, sino aportar una mayor calidad acústica en el edificio, pues que se vea reflejado, que tú cuando vayas a comprar la vivienda sepas que este edificio tiene una buena calidad acústica, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la norma? Pues simplemente lo que consiste es describe los criterios para las clases, ¿vale? Nos va a decir en qué consiste la clase A, la B, la C, la D y la F y cómo para el que tenga que realizar la clasificación, cómo proceder, es decir, qué casos tiene que medir, qué casos tienes que comprobar, pues bueno, un poco el muestreo de todas las habitaciones que tiene que registrar para esa clasificación. Entonces, como os decía, la clase A es la mayor calidad acústica y la F la peor. Nosotros tenemos, bueno, hay tabla, esta es una tabla sacada de la norma, ¿vale? Hay tablas tanto como para ruido aéreo como ruido de impacto. Aquí estamos hablando del ruido aéreo, el DNTA, y como veis, esta columna de la clase D son las exigencias del DBHR. Es decir, un edificio nuevo o una de nueva construcción o una rehabilitación integral nueva, lo que debe de cumplir es mínimo la clase D. ¿Vale? Entonces ya entrará el proyectista si quiere mejorar ese punto de acústica. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que la lámina aporta ese punto de confort que puede marcar la diferencia en una vivienda. A día de hoy hay muchísimas soluciones con placa de yeso que están cumpliendo el DBHR y que le añadamos la lámina acústica, pues es un punto a favor del aislamiento acústico en la vivienda. Por lo tanto, es una muy buena opción para mejorar en nuestros edificios la calidad acústica. Y bueno, también, como os decía, la puesta en obra y la ejecución del sistema es lo más importante. Por ejemplo, aquí veis una lámina perfectamente colocada donde todos los tramos van a testa contrapeando las juntas y aquí veis, pues bueno, una instalación dudosa. Aquí veis que las láminas
Aquí veis que falta un trozo de lámina, no están perfectamente pegadas, se montan unas con otras. Esto a la hora de colocar la siguiente placa va a ser un problema y no va a haber una planeidad correcta en la pared. ¿Vale? ¿No? Por ejemplo, como aquí, que va perfecto hasta el forjado. O aquí en este caso que vemos que estas placas no llegan al forjado, bueno, aquí hay unos huecos que realmente al final el ruido se te va a escapar por ahí por todas las juntas. Entonces, muy importante, primero, diseñar la solución, teniendo en cuenta pues todo lo que hemos hablado de que lo que te va a influir en la obra, de flancos, instalaciones y demás, a la hora de simplemente de diseñar la solución. Pero una vez esté diseñada, vamos a poner el foco en la ejecución del sistema, que se haga bien, que no se deje en un trozo de lámina sin colocar o que la placa no llegue, le falta un trozo de placa hasta el techo. Pues bueno, todos estos puntos en obra son puntos a tener en cuenta y a estar pendientes de ellos, porque al final en acústica los pequeños detalles te van a marcar la diferencia y puede ser de cumplir a no cumplir, siendo a lo mejor una buena solución. Y ya por último, pues nada, comentaros que todo esto que estamos investigando y soluciones nuevas que estamos sacando, pues bueno, os podemos poner en contacto y cualquier asistencia que necesitéis, asesoramiento tanto de soluciones como proyectos, os podemos ayudar desde el departamento técnico. Y nada, aquí tenéis algunos correos de asesoramiento y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que necesitéis. Y nada, que poco más. Muchas gracias por estar ahí y no sé si habéis dejado alguna pregunta y si, bueno, las contestaremos por correo o, bueno, ya lo que necesitéis directamente nos podéis consultar. Pues nada, muchas gracias por haber estado en este webinar y gracias por vuestra atención.